La Llorona. Historias de terror. Amy se puso los auriculares tratando de desconectarse antes de trabajar. El metro era el lugar perfecto para escuchar música. Se desconectaba de todo a su alrededor y diferentes pensamientos y fantasías llenaban su mente. Ella trabajaba en el turno de noche en el centro de la ciudad. La oficina donde trabajaba estaba prácticamente en el corazón de la ciudad. Era un rascacielos típico de cristal, sin alma ni ningún atractivo arquitectónico. A ella no le gustaba mucho trabajar de noche. Esto cambiaba bastante su ritmo de vida, y para todos te convertías en la amiga que siempre está durmiendo, con la que era imposible salir a ningún lado. Pero el salario era bueno, y las facturas no se iban a pagar solas. Por eso Amy aceptó sin pensarlo mucho. Llevaba trabajando así por alrededor de 2 meses, y aparte de ella, no había nadie más en la oficina en ese piso. Si quisiera, podría haber puesto música a todo volumen, bailar o hacer algo aún más loco. Pero ella era una chica tranquila y serena, que prefería escuchar música y simplemente trabajar. Al salir del metro, sintió que empezaban a caer unas gotas de lluvia. No llevaba paraguas y, maldiciendo por lo bajo, aceleró el paso para llegar más rápido a la oficina. Después de unos minutos, la lluvia se volvió muy intensa y se dio cuenta de que no iba a llegar seca al trabajo. Sin embargo, eso no la molestó demasiado. A los pocos minutos, ya había entrado corriendo al vestíbulo del rascacielos. El guardia de seguridad le hizo un gesto de cabeza en silencio. Ya estaba acostumbrado a que ella trabajara por la noche. Trató de sacudirse el agua de la ropa, pero se dio cuenta de que era inútil. Haciendo un ruido gracioso con sus zapatillas mojadas en el suelo, se dirigió hacia los ascensores. Al llegar a su piso, fue hasta su escritorio y se quitó la chaqueta mojada y los tenis. Lo primero que hizo fue ir a preparar algo caliente y, tras hacerse una gran taza de café, se sentó a trabajar con satisfacción. Para su gran disgusto, los auriculares se habían mojado y no querían encenderse. Esto le molestaba mucho, ya que siempre escuchaba música mientras trabajaba. Pero hoy, al parecer, tendría que hacerlo sin ella. Amy se dio cuenta de que nunca antes había trabajado en silencio. Había un montón de sonidos nuevos a su alrededor. La lluvia golpeaba las ventanas, los ordenadores zumbaban y de vez en cuando algún aparato emitía un pitido. Todo esto tenía un efecto muy soporífero y Amy sintió cómo el sueño la invadía. Dio un gran sorbo a su café y se concentró en su trabajo. Aproximadamente media hora después, decidió hacer una pausa y, tomando su café ya frío, se acercó a la ventana. Dio un par de sorbos mientras observaba la ciudad nocturna. Nunca dormía. Montones de luces, coches y personas con paraguas, o sin ellos, todos apresurándose a algún lugar. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un estruendo. Algo había caído, ya fuera en el pasillo o en la sala de al lado. Amy se estremeció. Estaba segura de que era la única en la oficina. Amy se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia el largo espacio abierto de la oficina. La mayor parte no estaba iluminada y había una penumbra a su alrededor. Detrás de la puerta de cristal, al final de la oficina, había un largo pasillo bien iluminado y no se veía a nadie. Permaneció allí un minuto, escuchando los sonidos de la oficina.
sentía un leve temor, sabiendo que estaba sola. Pensó que lo más probable era que simplemente fuera el conserje nocturno, al que se le había caído algún cubo o herramienta. Volvió a su escritorio y poco a poco se olvidó del ruido, sumergiéndose en su trabajo. Las horas pasaban sin que se diera cuenta. A pesar de todo, trabajar sin sus habituales auriculares y música resultaba bastante aburrido. El sueño la invadía cada vez más. Y una vez más, se levantó para servirse otra taza de café. La cocina estaba en su piso. Entró y, con un movimiento habitual, colocó la taza en la cafetera y presionó el botón de americano. La cafetera, como de costumbre, empezó a hacer ruido. Amy observaba cómo los chorros de café caían en la taza, algo absorta en sus pensamientos. En ese preciso momento, un susurro se oyó justo sobre su oído. Soltó un grito de sorpresa y al girarse rápidamente, volcó la taza en el suelo. Amy sentía que el corazón estaba a punto de salirse de su pecho y su pulso retumbaba en sus oídos. Miró a su alrededor con temor, pero en la cocina no había nadie. Con cautela, echó un vistazo a la oficina, pero todo seguía tan desierto y silencioso como antes. Intentó respirar de manera más regular y calmarse. Obviamente, la falta de sueño y el cansancio acumulado estaban jugando malas pasadas a su mente. Miró la mancha de café en la alfombra y maldijo por lo bajo. Después de preparar otro café, volvió al trabajo. Se sentía un poco tensa, todavía nerviosa por lo ocurrido. Sin embargo, por otro lado, el sueño había desaparecido por completo y ahora estaba muy despierta. Involuntariamente, prestaba atención a cada ruido y sonido en la oficina, pero no había nada fuera de lo común. Los primeros rayos del amanecer se filtraron a través de las ventanas y Amy miró el reloj con alivio. Faltaba solo media hora para poder irse a casa. Comenzó a recoger sus cosas. La chaqueta y las zapatillas ya se habían secado durante la noche, lo que le alegró bastante. Se vistió, apagó el ordenador y se dirigió hacia la salida. Por el camino, echó un último vistazo a la cocina, asegurándose de que la mancha de café en la alfombra era bastante evidente. Seguramente le descontarían la limpieza del sueldo. Maldijo una vez más y se dirigió hacia los ascensores. El pasillo estaba a oscuras, lo que la incomodó un poco, ya que toda la noche había estado iluminado. Probablemente el conserje lo apagó al irse, pero de todas formas era algo molesto. Sin embargo, la luz del sol de la mañana ya empezaba a iluminar la oficina, por lo que no le dio tanta importancia y apresurando el paso, caminó hacia los ascensores. Al bajar al vestíbulo, vio al conserje conversando con el guardia de seguridad. Pensó que sería buena idea intentar llegar a un acuerdo con él sobre la mancha en la cocina. Tal vez, por una pequeña suma, él aceptaría limpiarla, lo cual sería mucho más barato que una multa del jefe. Amy puso la mejor sonrisa que podía tener una persona a las 6 de la mañana y se dirigió al puesto de seguridad. Amy saludó al conserje y rápidamente le explicó la situación. Por supuesto, no mencionó el susurro ni ninguna de esas cosas extrañas. Simplemente le contó cómo, accidentalmente, había derramado el café y le pidió que se quedara un poco más antes de irse a casa para limpiar la mancha. Luego, le preguntó cuánto le costaría esa limpieza. Jeff, así se llamaba el conserje, era un hombre de más de 50 años. Sonrió cansado y dijo que no se requería dinero extra. Durante el día siempre derraman o ensucian algo, así que ya limpiaré la cocina. Además, comentó que su turno recién comenzaba
por lo que no entendía bien lo que ella había querido decir con quedarse más tiempo. Amy abrió los ojos de par en par, como si la hubiera golpeado una descarga eléctrica. Volvió a preguntar y recibió la misma respuesta. Los conserjes empezaban a trabajar a las 6 de la mañana y de noche no había ninguno en la oficina. Sintió un escalofrío y una leve sensación de malestar se apoderó de ella mientras, casi de manera instintiva, echaba un vistazo hacia los ascensores. No esperaba ver nada, pero en su mente ya rondaba una idea inquietante. Esa noche tendría que volver allí de nuevo. Al despertarse, Amy se sentía fuera de lugar. Los sucesos de la noche anterior en la oficina le habían impedido dormir bien. Intentaba abordar el asunto de manera racional. Afortunadamente, no era de las personas que creían en fuerzas sobrenaturales ni en cosas por el estilo. Por eso, la explicación de que podría haber sido algún otro empleado o quizás un conserje del turno nocturno la dejaba completamente tranquila. La lluvia seguía cayendo sin parar. Amy, siendo precavida, tomó su paraguas y se dirigió al trabajo. Como de costumbre, se puso los auriculares y se sumergió en el mundo de la música. Sin embargo, en su interior, los acontecimientos de la noche anterior no la dejaban relajarse por completo. Una y otra vez repasaba en su mente lo que había ocurrido y no podía evitar preocuparse por lo que le esperaba esa noche. Al llegar al trabajo, respiró hondo y entró al vestíbulo. Todo estaba como siempre: el guardia de seguridad, su sonrisa de costumbre, el ascensor, el piso, la oficina, su escritorio. Se dirigió a la cocina para prepararse su café habitual. La mancha en el suelo ya no estaba. El conserje había hecho un excelente trabajo. Amy pensó que debería agradecerle por la mañana si lo veía abajo. Se sentó en su escritorio, dio un sorbo a su café y, al encender la música, se sumergió en el trabajo. Intentaba concentrarse en sus tareas, pero con frecuencia levantaba la vista del monitor y miraba de reojo hacia el pasillo. Discretamente observaba, se aseguraba de que todo seguía como siempre y luego volvía a su trabajo. Después de una hora, la tensión dentro de ella comenzó a aumentar. Se sentía muy incómoda. Estaba tan nerviosa que apenas escuchaba la música, que sonaba como un ruido de fondo. Sus pensamientos no dejaban de revolotear en su mente y cada vez levantaba la mirada del monitor con más frecuencia. Con los auriculares puestos, se sentía vulnerable, como si estuviera sorda. Decidió quitárselos. El silencio le golpeó los oídos de repente. Se sintió como si estuviera un poco sorda, pero al cabo de un minuto empezó a distinguir hasta los sonidos más suaves. El más fuerte era el clic de su ratón y el tecleo en su teclado. La lluvia golpeaba contra la ventana y los ordenadores zumbaban como de costumbre. Estaba tan tensa, escuchando cada pequeño ruido, que si alguien la hubiera llamado en ese momento, probablemente habría muerto del susto. Las horas pasaban y no ocurría nada, ni ruidos extraños, ni incidentes. Decidió hacer una pausa, tomó su taza con el café a medio tomar y comenzó a caminar por la oficina. Sentía curiosidad por ver el departamento vecino, que estaba en el mismo piso. Cruzó la cocina y abrió la puerta. Esa oficina era un reflejo exacto de la suya. Todo era igual, los mismos muebles y la misma paleta de colores. Las corporaciones no se caracterizaban por ofrecer variedad en sus interiores. Al darse cuenta de que no había nada interesante que ver,
se dio la vuelta y se dirigió de nuevo a la cocina, decidiendo servirse un café fresco. Al entrar en la cocina, se quedó paralizada. A través de la puerta, vio la silueta oscura de un hombre de pie junto a la ventana. Sintió cómo el corazón le caía al estómago. No sabía muy bien qué hacer, pero decidió que lo mejor sería llamarlo de alguna manera. Amy lo saludó en voz baja, pero no hubo ninguna respuesta. El hombre seguía inmóvil, sin hacer ni el más mínimo movimiento. Sintió cómo los vellos de su nuca se erizaban. Ya estaba nerviosa antes, pero esto la puso al borde del pánico. Sus pensamientos comenzaron a desordenarse y el miedo se apoderó de ella de manera real y profunda. Amy reunió todo su valor y, dando unos pasos hacia adelante, gritó con fuerza: «¡Hey!», en dirección a la silueta. Para su sorpresa, la reacción fue muy intensa. El hombre prácticamente saltó en el lugar y se giró hacia ella. Era un chico joven que apresuradamente sacaba los auriculares de sus oídos, con los ojos bien abiertos, mirando a Amy con sorpresa. Comenzaron a aclarar quién era quién. Amy se presentó rápidamente y, sin perder tiempo, le preguntó quién era él y qué hacía allí en medio de la noche. El joven respondió que se llamaba Tom y que era ingeniero de redes. Trabajaba por las noches, supervisando el equipo, y había recibido una solicitud para atender un problema en ese piso. Por eso estaba allí. Amy exhaló con alivio. Tom resultó ser un chico bastante simpático y decidió charlar con él para aliviar la tensión y despejar el sueño. Le contó que la noche anterior había escuchado un fuerte ruido en los pasillos y le preguntó si había sido él. Tom respondió que definitivamente no, ya que el día anterior había tenido libre. Sin embargo, sugirió que podría haber sido alguno de sus compañeros de trabajo. Charlaron durante unos minutos y Tom le propuso tomar un refrigerio en la cocina. Amy declinó la invitación, ya que había perdido bastante tiempo conversando y necesitaba terminar su trabajo. Además, no tenía mucha hambre. Sin embargo, cuando Tom le ofreció amablemente una golosina, ella no se negó. Le deseó una buena noche y Amy volvió a su escritorio, sintiéndose mucho más tranquila y aliviada. Justo cuando estaba a punto de ponerse los auriculares, Amy notó que en el pasillo al fondo no había luz. Pensó que probablemente Tom la había apagado, pero aún así no podía evitar sentir una incomodidad creciente. Decidió no darle demasiada importancia e intentó concentrarse en su trabajo. Pasaron unos minutos cuando de repente, con la visión periférica, sintió que algo no estaba bien y casi por instinto miró hacia la ventana. El corazón de Amy se detuvo al instante. En el cristal empañado por las gotas de lluvia estaba escrito: «Hola, Amy». Saltó de su silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Su mente se negaba a procesar lo que veía. Sin pensarlo dos veces, agarró su chaqueta y corrió hacia los ascensores. En su carrera, se detuvo bruscamente frente a la puerta de la cocina, queriendo advertir a Tom de que algo muy extraño estaba ocurriendo. Pero la cocina estaba vacía. Su mirada cayó al suelo y un frío terror la envolvió por completo. Allí estaba la mancha de café de la noche anterior. Un grito salió de su garganta, incapaz de contener el miedo, y salió corriendo hacia los ascensores. Amy no pensaba esperar el ascensor, así que salió corriendo por las escaleras. Estaba segura de que acababa de batir un récord mundial de velocidad bajando los escalones.
Apenas sentía su respiración. Con todo su peso, empujó la puerta del primer piso y prácticamente rodó hacia el vestíbulo. El guardia, que estaba medio dormido, se asustó de verdad al ver a Amy corriendo hacia él. Salió de detrás del mostrador y empezó a preguntarle qué había pasado. Las emociones de Amy eran tan intensas que no podía articular una explicación coherente. Para el guardia, todo lo que decía sonaba como un sinsentido, casi como si estuviera delirando. Amy insistía en que debían llamar a la policía de inmediato, ya que, según ella, había al menos una persona más en el edificio que podría estar en peligro. El guardia intentó calmarla, suspirando, y comenzó a hacerle preguntas más detalladas, lo que solo la irritó aún más. Ella seguía insistiendo en que era urgente pedir ayuda. De lo contrario, Tom podría estar en grave peligro. El guardia frunció el ceño, intentando entender quién era Tom. Amy le explicó que era un ingeniero de redes, que estaba arriba y que corría peligro. El guardia suspiró, aún más cansado, y comenzó a pensar que la chica había perdido la razón. Poniéndole una mano en el hombro, le habló lentamente y con calma. No tenemos ningún ingeniero de redes. Solo hay un administrador del sistema que trabaja durante el día y definitivamente no se llama Tom. Amy se quedó paralizada mientras imágenes aterradoras comenzaban a formarse en su mente. Un escalofrío recorrió su cuerpo y con una mano temblorosa buscó en el bolsillo de su chaqueta la golosina que Tom le había dado. Lo que encontró fue algo frío y húmedo. Sacó, con dedos temblorosos, un pequeño trozo de hielo que aún no había terminado de derretirse. Sin decir una palabra, lo lanzó lejos de sí misma y corrió hacia la salida. En ese momento, la falta de un paraguas no le importaba en absoluto. Nunca más volveré a trabajar en el turno de noche, pensó,